Hola y bienvenidos a la lección número 4 de esta serie Liderazgo Compartido. En las lecciones anteriores hablamos la primera lección acerca de Jesucristo como líder, le caracterizaba el servicio. La segunda lección hablamos acerca de liderazgo secular o liderazgo bíblico y llegamos a la conclusión de la importancia que el liderazgo bíblico es diferente al liderazgo secular, porque el liderazgo bíblico requiere que el líder ayude en el crecimiento espiritual de los miembros. Y la lección número 3 hablamos acerca de el líder como pastor, que podemos ver aquí la analogía de una persona humilde sin embargo con autoridad, que hablamos acerca de la mansedumbre, es una de las características del líder cristiano, el líder de la iglesia, ¿no? La mansedumbre es una persona que tiene fuerza, tiene poder, pero también tiene el autocontrol, controlado por el Espíritu de Dios, para que pueda desarrollar la obra que Dios le confía. Hoy hablaremos un poquito acerca del trabajo de los ancianos. La Biblia en 1 Timoteo 3 y Tito 1 habla acerca de las características del anciano o del líder o del pastor. Hay varias palabras aquí que podemos utilizar como líderes, para identificar líderes en la iglesia. Pero no dice mucho acerca del trabajo de los ancianos, habla de las características. Y asimismo, la lista parece incompleta porque la lista habla de varias cosas, pero falta, la lista por ejemplo no habla de amor, no habla de perdón, o sea, no son listas completas. El apóstol Pablo parece escribir a Timoteo diciendo, mira, si por lo menos encuentra personas en Éfeso que tengan esas características, las puedes confiar parte del trabajo de la iglesia. El problema es que en Éfeso había aquellos que querían llevar la iglesia para atrás, ¿verdad? Volver al judaísmo. Porque lo que estaban haciendo, decían que para ser cristianos tenían que ser judíos primero. O sea, guardar el sábado, ser circuncidado y dar el diezmo y todo aquello que tenía que ver con la ley de Moisés y que ahora ya no estaba más en vigor, porque después de la muerte de Cristo entró en vigor el Nuevo Testamento, el testamento de nuestro Señor Jesucristo. Pero habían aquellos que querían forzar en los cristianos de origen griega, ¿no? Los no judíos, la ley de Moisés. Y el apóstol Pablo escribe a Timoteo la carta en que les da las características de un líder que pudiese tener la autoridad suficiente como para no permitir que aquellos hombres llevaran a la iglesia por el camino equivocado, porque lo que estaban haciendo era anular las enseñanzas de Cristo, anular el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, enseñando doctrinas falsas, la doctrina de la ley de Moisés. Y Pablo escribe a Timoteo, dice que si alguno apetece el obispado, dice mi traducción, mi versión, buena obra desea. O sea, la persona que quiere ser uno de los dirigentes de la iglesia está deseando algo bueno, algo importante. Y luego sigue, dice, conviene pues que el obispo o el anciano sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, muy importante que no sea un cristiano joven, un nuevo cristiano, porque inflándose no caga en juicio del diablo.
También, dice el verso 7, conviene que tenga buen testimonio de los extraños, de los de fuera, porque no caiga en afrenta en el lazo del diablo. Y luego habla de la característica de los diáconos. Pero aquí hay mucha información que nosotros podemos utilizar para ver cómo podemos en nuestra congregación elegir a los líderes que sean reconocidos oficialmente como líderes de la congregación. El apóstol Pablo menciona algunas características, pero es necesario mucho más. Aquí no dice si el líder ha sido bautizado o no. Aquí no dice mucho en cuanto a si él sabe enseñar o si él conoce los evangelios, conoce las epístolas, conoce la historia de la iglesia. Hay muchas cosas que faltan en esas listas, pero es algo para empezar, que por lo menos las personas de Éfeso tuvieran estas características que menciona aquí el apóstol Pablo. Y luego dice casi más o menos lo mismo a Tito, el que envía a Creta para hacer lo mismo. Había varios problemas muy serios en la isla de Creta, en la iglesia que se reunía en la isla de Creta, y Pablo envía a Tito, o dejó a Tito, mejor dicho, en Creta, para que Tito pudiera poner en orden las cosas. Y lo importante era que compartiera el liderazgo, porque él solo no podía hacer la obra. Y igual que Timoteo, quizás se enfermase. Timoteo, Pablo le dice que tomara un poco de vino por su estómago, por sus males estomacales, probablemente por la preocupación que tenía Timoteo por la iglesia. Entonces, para evitar todo esto, que se comparta el liderazgo de la iglesia. Muy importante, que no haya solo una persona, sino que haya varias personas como líderes de la iglesia, para que nadie sea desatendido, que todas las necesidades de cada uno de los miembros puedan ser atendidas según su necesidad, según podamos atender a las necesidades de cada uno de los miembros. Así que el trabajo de los ancianos es un trabajo de servir a la congregación. El trabajo de los ancianos es un trabajo de orientar a la congregación. Es un trabajo de defender la congregación de los falsos maestros. En Chiapas, por ejemplo, fueron varios falsos maestros y dividieron a varias iglesias. ¿Por qué? Porque no habían ahí ancianos, no habían líderes que pudiesen aclarar el problema, que pudiesen llevar a la congregación por el camino correcto, que pudiesen llevar al rebaño a los pastos verdes, el agua, el lugar a donde ellos podían descansar, libre de los lobos, libre de los leones, que estamos hablando, no literalmente aquí, claro, pero que pudiera defender, que pudiera ayudar a la congregación a ver el error de las personas que estaban enseñando, que querían llevar a la congregación una enseñanza falsa, que no estaba de acuerdo con la palabra de Dios. Así que la obra de los ancianos es una obra muy difícil, no es fácil, pero es algo importante, es algo necesario, es algo vital para la iglesia, para que la iglesia sea una iglesia según las normas del Nuevo Testamento. Ojalá ustedes que me ven ahora, ustedes que me escuchan, puedan llevar esto en consideración, en compartir el liderazgo de ustedes, formar líderes y dar responsabilidades a los líderes para que puedan todos ellos ayudar en el crecimiento de la obra. Dentro de pocos minutos estaremos de regreso con el hermano Alberto Acosta para hablar un poquito más acerca del tema, el trabajo de los ancianos. Gracias por acompañarnos. Hola, bienvenidos a la segunda parte de la lección número 4 de Liderazgo Compartido. Hoy con la presencia del hermano Alberto Acosta hablaremos acerca del trabajo de los ancianos.
Alberto, una de las bases aquí del trabajo del anciano, trabajo del líder de la iglesia, sería algo parecido con las palabras, las últimas palabras de Cristo a Pedro, ¿verdad? En el Evangelio de Juan vemos esto muy bien puesto, ¿verdad? ¿Cómo lo ves qué diálogo entre Cristo y Pedro? Bueno, Jesús le dice a Pedro, alimenta a mis ovejas. Pero la pregunta era, Pedro, ¿me amas? Y dice, sí. Bueno, demuéstralo alimentando a mis ovejas. Es decir, no existe amor a Cristo si no hay cuidado de su pueblo. Entonces, a cualquier persona, sobre todo los ancianos, la manera de demostrar su amor a Cristo es pastorear a sus ovejas. A mí, si una persona maltrata a mis hijos, no pueden decir que me aman a mí. Y es igual así con la iglesia también. El mismo Juan dice, ¿verdad? El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, ¿verdad? Exacto. Es mentiroso. Y por eso una manera de amar a Dios, de demostrar nuestro amor a Cristo, es apacentar. ¿Cómo ves la palabra apacentar? Es cuidar, llevarlos a buen pasto, proteger, estar pendiente de ellos. No solamente verlos los domingos, sino dejarse preocupar por ellos, sentir sus dolores, orar con ellos, sentir sus pesares y vivir con ellos. ¿Por qué crees que el pasaje en primera de Timoteo capítulo 3 es que el líder no sea un neófito, que el pastor no sea un neófito, un nuevo cristiano? Me parece que la razón que no se puede poner a un neófito es porque no ha sido probado. Uno no construye muebles con madera verde. Igualmente, porque la madera verde todavía puede cambiar. Y igualmente, un neófito no está probado todavía. No ha sido tentado lo suficiente para demostrar. Y sobre todo porque estamos tan arraigados en nuestra cultura de la autoridad secular. Es muy fácil para una persona cristiana, si uno no lo nombra como líder, se le va a ir a la cabeza y entonces va a responder con un liderazgo secular y no un liderazgo bíblico al estilo de Jesucristo. Y vemos que en las sociedades no industrializadas el líder siempre era una persona mayor, ¿verdad? Siempre una persona mayor. ¿Y cómo podemos comparar esto con lo que existe, por ejemplo, en México, que 25% de la población tiene menos de 25 años, ¿verdad? Hay muchos jóvenes y una persona de 50 años ya es, disculpe, tienes 50 años, ya es una persona mayor, ¿verdad? Una persona ya, y la sociedad, ¿cómo crees tú que podemos ajustar esto en la iglesia? Bueno, todavía los otros requisitos todavía están en juego. Si tiene experiencia criando una familia, si ha podido enseñar a sus hijos a ser obedientes, a ser personas de paz. Entonces, hay otras maneras, no solamente la edad. Eso es. Yo creo que si la congregación es joven, quizás los obispos o presbíteros puedan ser un poco más jóvenes, ¿verdad? Para poder ayudar a las personas, porque si son demasiado viejos, ya no saben cómo ayudar a personas menores, ¿verdad? Se nos acaba el tiempo, pero agradecemos su presencia, agradecemos por acompañarnos y regresaremos con la lección 5. Muchas gracias.